Si te dijera que, para algunas religiones, tú eres solo una oveja más en un rebaño, ¿me creerías? En textos sagrados como el Corán y la Biblia, nos comparan con ganado, con ovejas. ¿Eso te hace cuestionarte qué es lo que realmente somos? ¿Será que estamos aquí solo para servir a un propósito oculto, como animales en una granja? Prepárate para enfrentar una verdad incómoda y perturbadora. ¿Somos animales? La impactante verdad detrás de los textos religiosos puede cambiar todo lo que piensas sobre quién eres. Imagina que eres solo un número en un rebaño, un ganado que sigue órdenes, vive en un espacio controlado, sin saber nunca el porqué. Ahora, si religiones centrales como el cristianismo y el islam nos llaman ovejas o ganado, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Estamos destinados a vivir y servir a algo más grande sin conocer la razón? ¿O será que la misma comparación esconde un propósito muy diferente? Si somos solo el rebaño de un pastor, ¿existe una fuerza que guía todo lo que hacemos y somos? Y sobre todo, ¿quién o qué está beneficiándose de esto? Parece sacado de una película, pero hay unos informes ultra secretos por ahí diciendo que ni siquiera somos vistos como individuos reales. ¿Será que hay una razón oculta para estar aquí? ¿Una razón que nunca nos han revelado? Imagina si todo lo que sabemos sobre nuestro origen, nuestra humanidad, estuviera distorsionado. ¿Y si estamos cargando con algo, pero para un propósito que ni siquiera conocemos? ¿Algo que nadie ha tenido el valor de contar? Imagina esto. Bob Lazar, un tipo que afirma haber trabajado en el Área 51, ese lugar lleno de misterio y teorías de conspiración, cuenta que trabajó con naves extraterrestres recuperadas por el ejército de los Estados Unidos después de accidentes. Así es, naves alienígenas. Pero el detalle curioso es que, para entrar en este sector ultra secreto todos los días, Lazar pasaba por un escáner biométrico de mano bastante peculiar. Según él, este aparato escaneaba las articulaciones de la mano, una parte única de cada persona, imposible de imitar. El escáner revisaba los datos biométricos y confirmaba la identidad, garantizando que solo los autorizados tuvieran acceso a estos materiales confidenciales. Al principio, nadie le creyó. Al fin y al cabo, Lazar no tenía ninguna prueba concreta. Sin embargo, años después, un escáner idéntico al que él describió realmente apareció en uso por el ejército de los Estados Unidos, confirmando parte de su historia. Este era el escáner al que Lazar hacía referencia. Claro, la figura de Bob Lazar siempre ha sido polémica. Muchos han cuestionado la veracidad de sus palabras, dudando incluso de que haya trabajado en el Área 51 o estudiado naves alienígenas, pero, con el paso de los años, comenzaron a surgir evidencias que refuerzan sus declaraciones, y lo más intrigante es que estas pruebas van más allá de la simple existencia del escáner de mano. Mucho antes de 2015, cuando el elemento químico 115 fue descubierto oficialmente y nombrado moscovio, Bob Lazar ya hablaba sobre él. Sí, él describió este elemento en detalle, afirmando que era fundamental para el funcionamiento de los sistemas de propulsión de las naves extraterrestres. Y más aún, Lazar aseguraba que el elemento 115 tenía el poder de generar una energía mucho más potente que la energía atómica. Parece una teoría loca, ¿verdad? Pero ahora, tantos años después, lo que él dijo está volviéndose mucho más interesante. Hoy no estamos aquí para hablar de Bob Lazar en sí, sino de esa idea que lanzó al mundo y que, tal vez, pasó desapercibida para muchos. Habló de esto hace tiempo. Lazar parecía incómodo al compartir ciertas cosas, como si fuera lo último que quisiera revelar. Según él, tuvo acceso a un documento ultra secreto. En ese documento surgía una visión curiosa, algo que involucraba incluso religión, algo difícil de comprender. Algunas entidades alienígenas, según lo que leyó, verían a la humanidad como una especie de contenedor. ¿Contenedor de qué? No lo sabía. El documento no lo aclaraba. Solo contenedor. Hablaba en voz baja, casi como quien quiere dejar escapar algo, pero con un peso en las palabras. Lo único realmente fuerte es que existe un documento ultra secreto relacionado con la religión. Esa frase parecía incomodarle, como si hubiera una verdad ahí que ya no podía contener. Documentos secretos sobre religión. Estaba claro que quería tocar ese punto, como si necesitara a alguien con quien discutirlo, alguien con quien compartir. Es un poco loco pensar en esto, ¿no? Porque según parece, estamos hablando del secreto más oculto del mundo. La idea es tan surrealista que cualquier objeción parece plausible. El documento afirma que somos contenedores.
Así es como supuestamente los alienígenas nos ven, no como individuos, sino como simples recipientes. Increíble, ¿verdad? Ni el mismo Bob Lazar, al igual que quien escribió este informe, sabe exactamente para qué sirven estos contenedores. Pero tenemos una corazonada, ¿verdad? Como si supiéramos más de lo que queremos admitir. Claro, hay muchas evidencias de esto, esparcidas por ahí. Años después de las investigaciones de Lazar, quienes continúan en esta búsqueda, intentando descubrir para quién trabajaba realmente, ya comprenden la magnitud de la cuestión. Saben quiénes somos, como recipientes de lo que sea y por qué estamos aquí. ¿Te has detenido a pensar en lo que realmente significa ser un recipiente? ¿Quién al fin y al cabo nos habría creado? Y aún más, ¿cuál sería el motivo detrás de esto? La verdad puede ser mucho más oscura de lo que imaginamos. ¿Estás listo para descubrir quién eres realmente? En los últimos años, un número cada vez mayor de autoridades que han tenido acceso a información confidencial está comenzando a revelar todo sobre el fenómeno OVNI. Así es, lo que antes quedaba en los bastidores ahora está saliendo a la luz, revelando detalles impactantes sobre lo que realmente hay detrás de estos encuentros misteriosos. Lo más curioso es ver a científicos, físicos y astrofísicos. Sí, los mismos que siempre dijeron que la vida inteligente fuera de la Tierra era una fantasía, en una situación complicada. Con la aparición de nueva información y datos, ¿quién lo diría? Parecen más perdidos que los propios ufólogos y teóricos de la conspiración que intentaron advertir durante tanto tiempo. Entonces, ¿exploramos juntos lo que todo esto puede significar? Si el propio Pentágono admite que existen objetos voladores e incluso objetos submarinos no identificados, diciendo que la humanidad no tiene la tecnología para explicarlos y que no saben de dónde vienen, eso es significativo, ¿verdad? Es como si las entidades más serias y herméticas, como el gobierno y los militares, estuvieran comenzando a hablar claro. No solo reconocen estos fenómenos, sino que están liberando videos como prueba de que los ovnis son reales. Incluso ya se están realizando audiencias en el Congreso para tratar este tema. Parece que en poco tiempo, el velo de secreto que ha cubierto este asunto durante décadas podría finalmente ser retirado y todo lo que ha sido guardado bajo llave será revelado. Recientemente, un congresista de Estados Unidos pidió a las agencias gubernamentales, como el Departamento de Defensa y los servicios de inteligencia, que hicieran públicos todos los videos y registros de objetos voladores no identificados. Según dicen, estos objetos poseen características que van mucho más allá de nuestra tecnología más avanzada. La respuesta oficial: las autoridades negaron la solicitud, argumentando que incluso esas simples grabaciones podrían representar una amenaza para la seguridad nacional. Pero surge la pregunta: ¿qué muestran esos videos que podría causar tanto impacto en las personas comunes, hasta el punto de ser considerado un riesgo para la seguridad del Estado? Aún con esta negativa, algunos militares están desafiando las órdenes. Arriesgándose a castigos y procesos judiciales, han estado filtrando estos videos de forma anónima a periodistas y documentalistas de confianza. Estas filtraciones han generado una ola de reportajes y documentales que ofrecen una mirada más profunda al misterio de los ovnis. La sensación es que estamos al borde de una revelación épica. Mira, hay una historia intrigante sobre un video grabado en el Medio Oriente que fue entregado de manera anónima al documentalista Jeremy Corbell. En ese video, capturado en espectro térmico, aparece un objeto totalmente extraño. Brilla y parpadea como si estuviera cambiando de temperatura todo el tiempo. Y lo más curioso es que su forma es poco común, parecida a una medusa flotando en nuestra atmósfera como si ese fuera su lugar, sin siquiera intentar esconderse. Este video levanta muchas dudas, pero lo que realmente llama la atención es que, tan pronto como Corbell divulgó las imágenes, el Pentágono se enfureció y exigió una investigación, queriendo saber cómo algo tan confidencial llegó a manos de un documentalista. Y por si fuera poco, surgieron otras imágenes, supuestamente grabadas por militares en Afganistán hace unas semanas. Estas nuevas grabaciones también se asociaron a Corbell, pero él rápidamente negó cualquier involucramiento, dejando claro que no fue él quien recibió el video. Él no dijo que fuera falso, solo que el material no llegó directamente a él. Tal vez pronto podamos ver el video completo, y así los especialistas podrán opinar si es auténtico o simplemente un truco de inteligencia artificial. Todo este revuelo de revelaciones misteriosas comenzó con algunas personas que tenían acceso a información secreta, decidiendo exponer ciertos detalles al público.
Este movimiento cobró fuerza después de un artículo del New York Times de hace algunos años que reveló que el gobierno de los Estados Unidos sabía más de lo que decía sobre estos fenómenos. Incluso los estudian en secreto, pero como no pueden explicarlos, optan por mantener todo en secreto. Poco después de que este artículo salió al aire, varias personas que trabajaron en el ejército y en agencias de inteligencia de los Estados Unidos comenzaron a revelar información que hasta entonces se había mantenido muy lejos de nuestro conocimiento. Entre estas figuras se encuentra Luis Elizondo. Él es un exmilitar y agente de inteligencia que trabajó directamente en la investigación de ovnis bajo la tutela del ejército y del gobierno estadounidense. Y como suele ocurrir cuando se trata de este tipo de revelaciones, las autoridades salieron al público diciendo que no tenían idea de quién era él. Por otro lado, personas que trabajaron en áreas relacionadas dentro del gobierno aseguran que Elizondo era el tipo a quien los jefes reportaban cualquier cosa relacionada con los llamados fenómenos aéreos no identificados. Y, como muchos otros que decidieron romper el silencio sobre lo que vieron, él habla con mucho cuidado sobre lo que sabe. Elizondo no afirma abiertamente qué son realmente estos objetos, pero parece creer que hay buenas razones para pensar que quizá no vienen de este planeta. Claro que esa no es una afirmación que se haga así, públicamente, ¿verdad? El secreto está guardado bajo 7 llaves. Como Bob Lazar, otro que también tiene un historial de revelaciones explosivas, Elizondo mantiene cierto misterio cuando da entrevistas, y hay una parte específica de este enigma que parece afectarlo aún más: la posible conexión entre la espiritualidad y los fenómenos extraterrestres. Puede parecer extraño, lo sé. ¿Cómo se conecta algo tan tecnológico con algo espiritual? Lo que Luis Elizondo revela es sorprendente y refuerza lo que he venido diciendo aquí para ustedes. Cada vez surgen más y más informaciones, día tras día. Recuerdo claramente una conversación impactante que tuvo con una figura importante y muy respetada. Durante esa conversación, esa persona le pidió: «Quiero que dejes de hacer esto». Él, sorprendido, respondió: «Claro, señor, puedo hacerlo, pero ¿puedo preguntar por qué?». Y el hombre respondió: «Bueno, ya sabemos lo que es esto». En ese momento, Elizondo se cuestionó si podría haber tropezado con algún proyecto ultrasecreto, algo que nosotros mismos hubiéramos desarrollado, alguna tecnología avanzada nuestra. Entonces preguntó: «¿Entonces, esto es nuestro?». Y la respuesta vino, tajante: «Eso no fue lo que dije». La cosa se volvió aún más intrigante cuando el hombre preguntó: «¿Has leído la Biblia últimamente?». Elizondo se quedó sin entender. Con un tono desconfiado respondió: «Bueno, señor, sé más o menos de qué habla la Biblia. ¿A qué exactamente se refiere?». Y entonces vino la respuesta: «Entonces entenderías que esto es algo demoníaco y que no deberíamos perseguirlos». La conversación terminó de una manera que lo dejó inquieto, como si, de repente, estuviera lidiando con algo mucho más grande y siniestro de lo que podría imaginar. Piensa un momento: ¿y si fuimos creados como recipientes, como vasos listos para contener algo? Es como una granja donde los agricultores crían, siembran y cosechan. ¿Será que solo somos parte de algo más grande? Luis Elizondo tiene algunas cosas bastante interesantes que decir al respecto. ¿Te has imaginado si todo lo que nos contaron sobre quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro papel en el universo, está distorsionado? ¿Y si lo que nos enseñaron en la escuela, lo que escuchamos en la mesa de cena, en las historias de infancia, todo eso, está un poco, digamos, incompleto? ¿Estamos listos para cuestionar de verdad las bases de quiénes somos? Y hay más. ¿Has pensado alguna vez que tal vez no somos la cima de la cadena alimentaria? Nos gusta vernos como los depredadores alfa, pero ¿y si no es así? ¿Y si en realidad estamos en algún lugar en medio de esa pirámide? Muchos de nosotros, ya sean creyentes o ateos, disfrutan creyendo que están por encima de todo. Pero la realidad no se ajusta a nuestro ego, es lo que es. Y tal vez esa verdad sea mucho más grande de lo que imaginamos. Sabes, vivimos creyendo que estamos en la cima de la cadena alimentaria, pero ¿realmente lo estamos? Pensemos en una granja. El ganado que está ahí no llegó por sí solo, ¿verdad? Fue colocado ahí con un propósito. Entonces, ¿quién está en la cima realmente? ¿La vaca que cree ser el centro del sistema? ¿O el granjero que la colocó ahí? La verdad es que el poder de control siempre está con quien crea y organiza el ambiente, los controladores. Y por más que no nos guste admitirlo, cada día surgen más indicios de que estamos en esa misma situación. Algo así como criaturas de un sistema mayor que tal vez ni siquiera comprendemos del todo. Antes de pasar a la siguiente parte,
necesito que te detengas y pienses, ¿por qué será que nunca habías oído hablar de esta conexión antes? Y sí, en el fondo, todos estamos atrapados en una red cuidadosamente orquestada, donde cada paso, cada elección que pensamos que es nuestra, en realidad, ya estaba predeterminada. Imagina, ¿y si no fuéramos los protagonistas de esta historia, sino solo piezas en un juego mucho más grande, un juego cuyas reglas nunca tuvimos la oportunidad de leer? Ahora, respira profundamente. A continuación voy a contarte algo que cambiará tu visión del mundo. Cuanto más profundizamos, más nos damos cuenta de que hay áreas sombrías en esta historia, tan oscuras. No es algo que haya visto por ahí en internet, ¿entiendes? Hay una parte espiritual en todo esto que ni yo mismo logro comprender del todo, y quizá por eso todo este asunto me afecta tanto. Mira, algo que parece cada vez más evidente es que parte de estas filtraciones y relatos que hemos escuchado últimamente ocurren porque, en realidad, no estamos listos para lidiar con ciertas verdades. Es como si una parte del gobierno prefiriera mantener esto oculto, porque saber demasiado podría dejar a mucha gente sin rumbo. Así que vamos al siguiente punto. Hay personas que dicen que la verdad sobre estos objetos voladores no identificados, estos ovnis, podría tener que ver con algo que va más allá de nuestra realidad terrestre. Y según se dice, la respuesta a todo esto toca aspectos que afectan nuestro lado espiritual, místico e incluso religioso. Es como si todo estuviera interconectado, ¿sabes? Y lo más intrigante es ver a personas súper inteligentes que tienen o han tenido acceso a información confidencial, insistiendo en que hay algo religioso involucrado en esto y que nosotros, los seres humanos, somos como recipientes de energía. Es un tema un poco extraño, pero para quienes dudan, parece que algún día la verdad les caerá encima. Y cuando llegue ese momento de cosecha, tal vez sea demasiado tarde para entender todo lo que está por venir. Lo más curioso de todo es darse cuenta de que estas personas, que parecen saber mucho más de lo que imaginamos, evitan hablar abiertamente sobre lo que saben. Es como si hubiera algo infranqueable, un secreto demasiado grande que solo pueden contar a medias. Quién sabe, quizás tengan miedo de sufrir consecuencias o tal vez de ser tildados de locos. Al final de cuentas, es fácil pensar que esta charla suena un poco fantasiosa, hasta aterradora, y entonces queda esa pregunta en el aire. Si ellos decidieran contar absolutamente todo sobre el lado religioso de estos fenómenos, esta dimensión de los ovnis que escapa de nuestra comprensión, ¿qué más sabríamos? ¿Y tú? ¿Ya te has puesto a pensar en el tipo de información que podría causar tanto miedo? Algo que quizás hasta toque temas religiosos, como las creencias de las religiones abrahámicas. Por ejemplo, el Corán nos compara con el ganado y, seamos sinceros, el ganado no está exactamente en la cima de la cadena alimenticia, y en la Biblia, Dios habla con los humanos llamándolos ovejas. En Ezequiel está escrito: ustedes son mis ovejas, las ovejas de mis pastos, yo soy su Dios. En otras palabras, seríamos como el rebaño de una granja, como una vaca cuya función es dar leche. Ahí entra el budismo, que dependiendo de cómo se interprete, quizás hasta se acerque a algo así, aunque no de forma exacta. Es una filosofía, una visión mística que busca entender el propósito de todo, y en ella, el ser humano también puede ser visto como un recipiente. Y para quienes sean los dueños de esta granja, lo importante es mantener todo bajo control, sin revelar jamás el verdadero motivo de la existencia del rebaño. Al final de cuentas, parece que estamos lidiando con un misterio profundo, tal vez espiritual, místico e incluso aterrador. Ahora, para estos dueños de la granja, el trabajo espiritual es una práctica que debe realizarse con constancia y disciplina, una rutina para extraer lo que realmente les interesa. Ese alimento vital es lo que el ganado fue creado para proporcionar. Y fíjate, para la vaca, el matadero es el final inevitable, pero hasta llegar allí, su vida parece estar bien, casi natural. Quizás ella piense, bueno, este es el destino. Y nosotros terminamos pensando lo mismo al envejecer, viendo las arrugas y sintiendo el cuerpo desgastarse, como si este fuera el ciclo natural de la vida. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en cómo, poco a poco, vamos siendo vacíos? Sin siquiera darnos cuenta, nos convertimos en recipientes que, al perder su contenido vital, se vuelven incapaces de contener algo más, y entonces llega el momento en que somos desechados, como si fuera una muerte natural, algo inevitable.
Pareciera que hay algo religioso detrás de todo esto, pero sinceramente comprenderlo puede ser perturbador. Solo que, si lo pensamos bien, ese miedo es solo nuestro, de nosotros, los recipientes. La verdad es que servimos como alimento, o más precisamente somos productores de ese alimento, y ese papel nos aterra, porque aquellos que nos crearon no sienten nada por nosotros. No hay amor, compasión, nada. Para ellos, somos tan emocionantes como un filete o una caja de leche en la estantería del supermercado. La relación que podríamos tener con esos creadores se parece un poco a la gratitud que sentimos hacia el agricultor que llena nuestras estanterías de productos frescos. Sabemos que, al consumir esos productos, nos sentimos nutridos, incluso más fuertes. ¿Y quién se beneficia de esto? Todos, excepto la vaca, claro. Pero, ¿a quién le importa preguntarle a la vaca lo que piensa de esto? De la misma manera, no sirve de nada cuestionar a quienes nos ordeñan. Para ellos, la ordeña es inevitable. La única elección que tenemos es quién nos ordeña o cuánto intentamos retrasar ese proceso. ¿Y sabes qué es curioso? Todas las religiones parecen coincidir en algo. Es necesario temer y amar a una fuerza superior, a un Dios, sacrificio, miedo, devoción. Se nos enseña a poner todo esto por encima de cualquier cosa, incluso de nuestros propios seres queridos. ¿Recuerdas la historia de Abraham, quien fue llamado a sacrificar a su propio hijo? Pues sí, ese mismo Abraham que dio origen a las religiones abrahámicas. Solo que, aunque decidamos renunciar a ese Dios, a todos los dioses, a su amor y su temor, no logramos liberarnos por completo. Tal vez esa sea la razón para que, al final, no haya realmente una consecuencia que podamos evitar. Mira, existe una prueba increíble, quizás la más grande de todas, que responde de una vez por todas a la pregunta de cómo y por qué la religión y el fenómeno de los ovnis se entrelazan con lo que entendemos sobre la vida extraterrestre. Es como si hubiera una historia antigua, de manipulación y control, en la que estos dueños de la granja mantienen todo funcionando de la forma más conveniente para ellos. La verdad es que, con un poco de reflexión, resulta difícil dudar de esta idea. La visión que tengo es que nuestra plantación de seres humanos, esta gran granja de recipientes, sigue creciendo y prosperando porque, hasta ahora, mantener este sistema les resulta ventajoso. Pero, en el momento en que cuidar de este rebaño comience a requerir más trabajo que hacer una nueva cosecha y replantar, todo puede cambiar. En ese punto, seremos llevados al límite, empujados a vivir en un mundo donde, emocional y físicamente, la vida parece insoportable. Esa sensación de que las cosas van de mal en peor solo se intensifica, y cuando lleguemos al clímax de este caos, esa tal cosecha tendrá lugar. De los sobrevivientes, aquellos que logren resistir esta avalancha de desastres y caos, solo quedarán las semillas más fuertes, los que consiguieron sobrevivir a las condiciones extremas. Estas personas, que entienden lo que está pasando y pueden transmitir ese conocimiento, son como esas semillas raras y resistentes que logran crecer incluso en los lugares más fríos, o como vacas que pueden producir más leche, incluso en condiciones difíciles. Estas habilidades, desarrolladas casi por casualidad, convierten a estos sobrevivientes en una especie de nueva generación, una plantación especial. Y ellos heredarán un mundo que parecerá mágico, casi divino. Serán mimados, recibirán regalos, la simpatía de los granjeros, pero en el fondo, para esos dueños de la granja seguiremos siendo solo recipientes, solo recursos. Ahora, para quienes son más escépticos, esta idea podría recordarles una ecogranja, donde todo es más libre y las personas cuidan del entorno con más esmero. Pero no se equivoquen, sigue existiendo una necesidad de extracción de lo que se produce y todo debe estar en orden para generar un retorno. En este caso, lo que nos extraen a nosotros, los seres humanos, y esta es la parte sorprendente, tiene un valor mucho mayor de lo que imaginamos. Todo comienza con un simple no a quien siempre aprovecha ese recurso de manera gratuita. Cuando decidimos guardarlo para nosotros y aprendemos cómo hacerlo de la manera correcta, ese elemento, antes extraído de nosotros, comienza a trabajar a nuestro favor. Es casi como si la realidad estuviera configurada para obedecer a quien realmente posee ese recurso, estemos listos para ello o no. Parece algo de otro mundo, pero todos llevamos el bien más precioso que existe. Te contaré una historia personal para darte un ejemplo. Pasé años tratando de bajar de peso, y nada parecía funcionar, por más que me esforzara.
Frustrante, ¿verdad? Parecía que cada intento era una pérdida de tiempo y llegué a un punto de desesperación. Para colmo, tomaba medicamentos que dificultaban aún más el proceso y comencé a creer que era imposible cambiar esa situación. Entonces, en un momento de completa extenuación, hice algo casi sin pensar, una especie de ritual improvisado, digamos. No sé explicar exactamente qué fue, pero algo en mí simplemente cambió. Y después de años de lucha, como por arte de magia, las cosas comenzaron a suceder. De repente, todo lo que parecía imposible se volvió realidad y finalmente logré bajar de peso. Lo que estoy viviendo ahora es algo que nunca pensé que fuera posible. Este recurso del que hablo tiene un poder increíble. Es capaz de revitalizar, de traer juventud, de prolongar la vida. No detiene el paso del tiempo ni vence a la muerte, pero sin duda ayuda a mantener la juventud y mejora nuestra calidad de vida. Este recurso es, sin duda, el más valioso de la existencia humana, tanto que nuestra vida, tal como la conocemos, depende de él más de lo que imaginamos. Imagina que la Tierra es un gran proyecto, un verdadero megaproyecto. Vivimos en un planeta que funciona casi como una granja, y nuestro recurso más valioso es algo misterioso, poderoso, el famoso elemento. Pero no es cualquier elemento, es el que lleva una energía única, usada para crear, para fortalecer y, dicen, hasta para moldear la realidad. Un poder que eleva, transforma, hace algo o a alguien casi divino, sin exagerar. Es como si los dioses se convirtieran en dioses a través de este elemento, y nuestra propia existencia alimenta esa fuerza. Interesante, ¿verdad? Este elemento misterioso tiene varios nombres. Algunos lo llaman Ginex, otros néctar. Aparece en diferentes formas y purezas, pero la versión más rara y poderosa es conocida como el néctar de la casa Arak. ¿Y adivina de dónde proviene? De las propias personas. Sí, nuestro planeta es una fuente interminable de este elemento, y cuando se aprovecha de verdad, es capaz de prolongar vidas y cumplir deseos. Es como un catalizador para el avance. Grandes nombres como Tesla y Newton, por ejemplo, supuestamente fueron tocados por esta fuerza. Eran solitarios o casi célibes, según sus biografías más conocidas. Ahora, no estoy diciendo que alguien deba seguir el mismo camino, ya que cada quien decide lo que es mejor para sí mismo, pero vale la pena entender esta realidad, esta extraordinaria posibilidad que el elemento ofrece. Y créeme, existen muchas pruebas de ello. Extraído de las personas, este elemento tiene un poder increíble. Es ahí donde reside el potencial para los milagros. Sin él, quizás sea imposible llegar a donde quieres. Ahora dime una cosa, mi querido terrícola. Ustedes, recipientes de ideas, humanos de carne y hueso, cuéntame, ¿cómo piensan ustedes? ¿Será que esta granja en la que estamos fue programada para que realmente pudiéramos vivir bien y en paz? ¿O será que los dueños de este sistema saben muy bien que el miedo y la inseguridad son las mejores maneras de mantenernos bajo control, manipulando nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos? ¿Sabes? Nunca olvido el peso que tiene cuando alguien elige quedarse hasta el final, como lo hiciste ahora. Es como cuando estamos en una conversación profunda con un amigo, esa charla que empieza ligera y de repente va ganando capas, volviéndose más intensa, tocando temas que no siempre tenemos el valor de abordar. Siento que es eso lo que estamos haciendo aquí. Ahora, me gustaría compartir algo especial contigo. Como fan del canal El Poder de la Mente, estás a punto de embarcarte en un viaje único de autoconocimiento y transformación mental. Te presento El Arte del Pensamiento Positivo, un ebook revolucionario que redefinirá tu realidad mental. Como creador de este contenido y líder del canal El Poder de la Mente, comparto contigo mis experiencias más profundas y aprendizajes valiosos. Cada capítulo de este ebook es un reflejo de mi viaje, lleno de lecciones prácticas que he vivido y transformado en sabiduría. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu viaje hacia el autoconocimiento y la positividad hoy mismo. Y ya que llegaste hasta aquí, déjame pedirte algo. Imagina esto como uno de esos momentos en los que estamos en una charla llena de misterios y teorías increíbles, y alguien lanza una idea que hace que todos quieran saber más. Si estas ideas te movieron, si despertaron en ti esas ganas de ir más allá, ¿qué te parece unirte a esta comunidad de exploradores? Solo tienes que dar clic en el botón de suscribirse. Así,
Cada vez que surja un nuevo capítulo de esta conversación, serás el primero en saberlo. Y oye, no olvides dejar tu comentario también. Quiero saber qué opinas, qué despertó en ti, qué piensas sobre todo esto. Es como si fuera una fogata virtual, ¿sabes? Donde cada comentario es una chispa que mantiene esta discusión viva, intensa. Dale me gusta también, porque es como ese saludo silencioso que dice, estoy aquí, acompañando este viaje contigo. Entonces, si también sientes que hay algo más allá, que solo estamos rascando la superficie, suscríbete y ven conmigo, porque cada clic, cada comentario, es como una promesa de que estás en este viaje junto a mí. Yo confieso, mientras preparaba este guión, sentí como si estuviera revelando un secreto, ¿sabes? Algo de lo que casi nunca se habla, como una de esas verdades que preferimos dejar en silencio. Pero luego, al verte llegar hasta el final, me doy cuenta de que vale la pena, porque estás aquí, como un explorador, alguien que no teme cuestionar lo que la mayoría acepta sin pensar. Y al final de cuentas, es ese valor lo que marca la diferencia. Eso es lo que separa a quien busca respuestas de quien se conforma con lo que ya se ha dicho. No sé, me siento como uno de esos antiguos narradores que se reunían alrededor de la fogata para compartir un conocimiento casi secreto, y el que estés aquí, escuchando, te convierte en parte de este momento especial, porque, sí, no eres solo un espectador más, eres alguien que quiere ir más allá, que se deja tocar, que se permite ver el mundo de una forma diferente, y para mí, eso lo es todo. Así que solo me queda agradecerte. Gracias por confiar hasta el punto de permitirte pensar conmigo. Gracias por no rendirte cuando la conversación empezó a volverse densa. Y sobre todo, gracias por ser parte de este viaje que es tanto mío como tuyo. Que podamos seguir encontrándonos por ahí, cuestionando, reflexionando, buscando. Hasta el próximo video, amigo mío. Y hasta entonces, nunca dejes de buscar lo que hay detrás de lo que parece ser solo otra historia, porque a veces es exactamente en ese detalle donde reside la verdad. Gracias por ser ese tipo de persona. Y antes de irte, no te pierdas estos 2 videos que he seleccionado especialmente para ti. Están llenos de conocimientos profundos y descubrimientos fascinantes que te encantarán. Haz clic en uno de ellos y continúa tu viaje de autoconocimiento y búsqueda de sabiduría con los contenidos increíbles que nuestro canal tiene para ofrecer.